y y al estimular, ¿qué es lo que está provocando? Está provocando sencillamente pues que haya una, digamos, al haber vasoconstricción de la musculatura lisa, una disminución del calibre del vaso y un aumento de la presión que tiene las paredes del vaso sobre el torrente sanguíneo que está por ahí circulando. Y ese torrente sanguíneo cuando se ve presionado empieza a circular a mayor velocidad y aumenta la presión arterial. Entonces, por ahí, no sé si de pronto les llego con el mensaje, esa es la forma de estudio o aprendizaje razonado. Y por eso les digo, pues, a veces inicialmente no es tan sencillo porque, bueno, dirá, bueno, este señor nos da el libro, pero en el libro está un montón de materia, pero no nos explica nada, ¿no es cierto? Pero justamente la idea de explicar es bajo la situación que ustedes hagan primero de lectura y de memoria, pues. Porque si no, yo estoy hablando de tilefrina, y yo pregunto a alguna chica o chico y no tiene ni idea de lo que es. Entonces eso prácticamente es imposible que suceda, por eso es que yo voy a empezar a tomar lecciones y lecciones y lecciones y lecciones hasta que yo esté convencido de que ustedes saben esto, porque solo ahí me van a entender, ¿ya? Entonces, ha sido para la hipotensión, ahora entiendo, ahora entiendo. Y ahí sí ya viene pues de pronto que las dosificaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántos miligramos? Vía oral, cada 8 horas, etcétera. Entonces, esto es un hipertensor, ¿no? Es un hipertensor. Pero resulta de que aquí también hablamos en cierta medida de que hay un efecto, miren que acá, a pesar de que está catalogado inicialmente casi como alfa 1 exclusivo, si no miremos en el cuadro clasificatorio de arriba, por favor, una vez más, revisemos el cuadro clasificatorio de arriba. Ahí, miren, aquí si ustedes ven, aquí no me dicen nada, aquí me dicen alfa 1 y en el gráfico ahí está vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y fíjense en que aparentemente esto sería así de tajante, de no. Estos fármacos son alfa 1, tanto etilefrina, fenilefrina, nafasolina y metoxamina, ¿ya? Entonces decimos, bueno, pero ¿y ya cuando? Qué raro cuando pasamos nuevamente al contenido de etilefrina, por favor. Sin embargo, acá ya de pronto me empiezan a ver, pasemos, por favor. Sin embargo, no, estamos más abajo, más abajo. Está fenilefrina. Un poquito más de arriba debe ser. Por aquí, exacto, etilefrin. Sin embargo, mire, aquí me dice, bueno, los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Vasoconstricción, está bien, es obvio. Si hay vasoconstricción, ya nosotros conocemos, el profesor dijo que aumenta la presión de los vasos sanguíneos porque se contrae el músculo liso de la pared de los vasos, y al aumentar la presión, esta pues hace que se movilice de mejor forma o más rápido y por ende al desarrollar velocidad aumenta la presión hidrostática y aumenta la presión arterial. En el corazón, los efectos beta 1 son tan débiles que prácticamente no provoca cambios cardíacos. Por tanto, al subir la presión diastólica, se desencadena una bradicardia refleja que puede abolirse mediante la administración de un anticolinérgico. Entonces, aquí en el corazón, claramente dice no. Este fármaco en particular llamado epilefrina a pesar de que, claro, puedes llegar y se le cataloga inicialmente está como beta 1, pero tiene efectos súper débiles que no tienen incidencia porque beta 2 es exclusivamente cardíaco. Veamos más abajo, entonces ya vemos que tilefrina es hipotensión, colapso cardiocirculatorio. Es una opción, aunque no la más importante, porque colapso cardiocirculatorio quiere decir casi un shock, un shock. Y ahí etilefrina no, la adrenalina es, ya vamos a ver, que es con mucho para poder manejar, sobre todo en esas instancias de las paradas, sobre todo cardíacas. Aunque después
es obvio, si es que ya se recupera el paciente, si ya se reanuda nuevamente la actividad eléctrica del corazón y por tanto empieza a latir y empieza a trabajar. El mantenimiento sí podríamos hacerle pues con posiblemente etilefrina, ya vamos a ver las razones, aunque repito, en el instante en que se necesita un asunto pues de estimulación severa, intensa, es la adrenalina. Aquí etilefrina también se usa en casos de taquicardia paroxística supraventricular en infusión endovenosa, aunque actualmente se dispone de fármacos más eficaces como el verapamil o verapamil. Bueno, a ver, pregunto, a ver Luis, ¿se entendió algo de lo que he intentado explicar, por favor? Sinceramente, porque miren, no se trata de mostrarse a lo mejor muy condescendiente con el profesor si está hablando a lo mejor incoherencias o si de pronto en vez de explicar y de orientarles les está confundiendo. Tienen que ser sinceros en ese aspecto. Miren, yo siempre les he dicho, yo siempre estoy abierto a que cualquier tipo de observación, sea positiva o negativa, la hagan, con que lo hagan con respeto y con consideración, que de pronto es una cosa elemental en un nivel de formación y en todo nivel de vida mismo. Pues yo al menos trato en lo posible de manejarme con esos dos elementos, respeto y consideración hacia mis estudiantes. Si alguna vez se me pasa alguna cosa, será porque a lo mejor estoy un poco descontrolado, porque a veces como ser humano también siento de que no estoy a lo mejor alcanzando lo que quiero y no encuentro pues respuesta de ustedes tal vez, pero de eso hacer algún tipo de maltrato o cualquier otra cosa, eso es, no sé, no me recuerdo, pero tampoco es dentro de mi formación una filosofía de trabajo dentro de la que significa pues la docencia. A ver, ¿se está entendiendo esta forma de relación o les estoy haciendo mejor una fanesca y confundiendo? Y yo vería otra forma. Luis. Pues tomando en cuenta lo que usted dice, doctor, la verdad es que, como usted nos dice, tenemos que hacer una lectura previa y tal vez su explicación, tomando en cuenta su explicación, también eso no sé cómo explicar, pero nos ayuda más que simplemente el hecho de ir leyendo. Esa explicación, el tiempo que usted se toma de irnos explicando todo con los gráficos, con todo, o sea, sí, sí nos ayuda más, la verdad, doctor. Entonces, por favor, jóvenes, miren, el hecho de que yo sea a veces ya hasta pesado, no sé cómo puedan catalogar de que estudien, no puedo, yo les he dicho no, y todo el tiempo les he dicho, no puedo tratar de explicar y decir las cosas a el grupo de personas que no tienen ni la menor idea de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué no tienen la menor idea? Porque no estudian, pues, porque no hacen el intento, porque el estudiar no es solo leer, el estudiar es ir haciendo lecturas comprensivas y analíticas, porque ahí es donde preguntan al profesor y esto otro y esto otro, porque si es que el profesor a lo mejor inclusive no tiene una respuesta, buscan en el internet, buscan en libros. Eso es estudiar, eso es ir formándose. Cuando uno hace esa actividad, le queda muy profundamente ese conocimiento y no, difícilmente se olvida. Puede momentáneamente olvidar, pero enseguida pues que uno empieza a retomar el proceso, se acuerda. Pero entonces, fíjense chicos que no es que es cuestión solamente de hablar y decir, bueno, pues soy exigente, pero a la hora ni siquiera nos explica. Trato de hacerlo, pero a veces puede ser que no encuentre esta situación de no sé, satisfacción de ver que entiendan 100%. De pronto pues será por algo, ¿no? O sea, no sé, a veces ahí sí me pierdo. ¿Qué dicen Michelle Piray, por favor? La señorita Piray. Sí, doctor, sí estoy aquí. O sea, no sé mis compañeros, pero yo con este método, o sea, sí, sí entiendo, doctor, claro está que debemos tener una lectura previa para poder entender mucho mejor. Bueno, sigamos. Veamos, yo digo, si yo pudiera a preguntar estando en el paralelo, ya dándoles personalmente fuera diferente. Que ahí estuviera cerca de ustedes, estuviera preguntando a una otra persona, si hiciera grupos de estudio ese instante, a ver, me estudia en ese instante.
y me sentara ahí en la mesa o en el escritorio y hacerles pasar uno por uno, tomarles la lección. Yo he hecho eso, generalmente hago eso, porque si no, no hay una situación de control, porque cuando ya ustedes me saben, yo siento, uno siente que la gente pues entiende y cuando ya se les hace preguntas de mínimos casos clínicos responden, porque un caso clínico evidentemente es un paciente de pronto de tal edad, de tal sexo, de pronto pues que presenta, digamos, una crisis de hipotensión arterial. Las opciones son, ahí está un listado de fármacos en donde pudiera estar, no sé si le ubica a la etilefrina, pudiera estar no, acá mismo en el ortográfico. No, ese es fenilefrina. Exacto, aquí. No, ahí está. Entonces, y de pronto le digo, ¿y por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Que produce vasoconstricción y se aumenta presión vasos sanguíneos y a través de eso se activa la circulación sanguínea y sube la presión. ¿Ya está? Entonces, como ven, no es una cosa que necesariamente se tenga que memorizar, sino analizar. Veamos cómo con la de abajo, la fenilefrina, por favor. Verán que están en el mismo listado. Analicemos de esto, por favor. Veamos que está en el mismo listado. Fenilefrina. Hacerle que participe y nos ayude a Ingrid Tuston. Lea lo de fenilefrina, por favor. Ya, doctor. Fenilefrina. Se absorbe en forma irregular del TGI, se metaboliza a nivel hepático. Tracto gastrointestinal, ¿no? Se absorbe en forma irregular del tracto gastrointestinal y Y siga. se metaboliza a nivel hepático e intestinal. No se ha determinado su distribución y excreción. A ver, este es un resumen, pero así en cápsula de la farmacocinética. Ya. Siga, por favor. Efectos farmacológicos. Por su acción sobre los receptores alfa, la fenilefrina produce vasoconstricción en casi todos los lechos vasculares. Acción sistémica. El efecto vasoconstrictor produce un aumento de la PB, con lo cual se eleva A la... ver, verá, yo sé si está en un proceso de aprendizaje, puede preguntarme a mí, claro, yo estoy manejando un tiempo ya este texto, pero ya después de que yo le diga, ustedes pueden coger y no sé si es mejor si le ponen en el mismo texto así en digital o le imprimen y le ponen con un lápiz resistencia vascular periférica, tracto gastrointestinal, porque cuando nosotros hablamos y repetimos lo que está solamente, significa, primero no sabemos qué es. Y el instante en que decimos no sabemos lo que es, prácticamente nos olvidamos. Se nos confunde la idea concreta y completa de lo que estamos leyendo, se nos va. Entonces, por favor, recomiendo. Sigamos. Sigamos. Ya, entonces, acción sistémica. El efecto vasoconstrictor produce un aumento de la resistencia vascular periférica, con lo cual se eleva la Presión sistólica y presión diastólica. diastólica, reduciendo el flujo sanguíneo a órganos vitales, riñón, piel y músculo estriado. Además, la fenilefrina puede ocasionar constricción del útero gestante en constricción de los vasos uterinos, reduciendo el aporte sanguíneo al feto, lo que puede traducirse en sufrimiento fetal. Ya, sigamos. Acción local, usado en forma tópica o por el veo. La fenilefrina Oral, contrae los por vía oral. vía oral, ¿ya? La fenilefrina contrae los vasos de la mucosa nasal y conjuntival. Además, produce midriasis al contraer el músculo dilatador de la pupila. Hasta ahí. De la lectura, a pesar de que está encasillado dentro del mismo grupo, es decir, de fármacos que actúan sobre
receptores alfa 1, ¿cierto? Junto con la etilefrina, la fenilefrina, pues vemos que poco o muy poco de pronto es favorable hasta cierto punto para la acción, como elemento de acción sistémica. Definitivamente el instante que le ponen ahí, que igual que el otro, hacía lo mismo, aumenta la resistencia vascular periférica, elevando las dos presiones, tanto la sistólica como la diastólica, pero reduciendo el flujo sanguíneo a órganos vitales. Imagínense, bajando la cantidad de sangre que va a llegar a riñón, a piel y a músculo estriado, ya es un problema, ya no es como para de pronto ser utilizado como en el caso anterior, como para rescatar la presión arterial que está baja, ¿ya? Entonces, si a eso agregamos que en el caso de una mujer en estado de gestación tuviera un problema de hipotensión y le diéramos fenilefrina, definitivamente sería una catástrofe, pues porque miren, la acción del fármaco es contracción del útero gestante, ¿de acuerdo? O sea, ahí como que empezaría pues por efectos de la fenilefrina a producirse contracciones uterinas y un dolor espantoso y quién sabe pues a provocarse un parto pretérmino. Y además, no solo eso, sino a contraer los vasos uterinos, ¿sí? Y de pronto, pues, si se contraen los vasos uterinos, nos llega una cantidad adecuada de aporte sanguíneo al feto, lo que puede traducirse en un sufrimiento fetal que es peligroso, que diría peligrosísimo para la integridad del nuevo ser. Eso en acción sistémica definitivamente analizado de este modo no nos sirve. Esta fenilefrina no sirve para utilizarse o para tratar de provocar efecto sistémico. En acción local, acá es diferente. Miren, al decir acción local, primero ya estamos diciendo en un sectorcito nomás, una partecita muy concreta. Por ejemplo, si dice en forma tópica o por vía oral, la fenilefrina contrae los vasos de la mucosa nasal. Allá. Entonces resulta de que si es que yo tengo un problema de epistaxis o de hemorragia por la nariz, cojo unas gotitas de algún producto que tenga fenilefrina y le pongo en cada una de las fosas 1, 2 o hasta 3 gotas y pare de contar la hemorragia. ¿Por qué? Porque cuando llega el producto a los vasos sanguíneos les contrae y cesa la hemorragia. Y cuando el asunto es, por ejemplo, a nivel conjuntival, sucede lo mismo. Además produce midriasis al contraer el músculo dilatador de la pupila. Bueno, pero ya vamos vislumbrando para qué puede servir. Y resulta de que, miren, prácticamente pues la fenilefrina a nivel de la irrigación sanguínea de la nariz, está claro, contrae los vasos sanguíneos de la mucosa nasal. Y fíjense que cuando nosotros tenemos un síndrome gripal, la presencia del virus que ha penetrado la cavidad nasal, la cavidad oral, produce un efecto inflamatorio. Y la inflamación a su vez se manifiesta cuando uno está con gripe por la emisión de secreción inicialmente como líquida, clara, como agua prácticamente, es el catarro, ¿no? Y luego, a medida que pasa el tiempo, se transforma en una sustancia viscosa, una sustancia como que de pronto cada vez más espesa a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Pero esto es muy molesto, esto no es para que estar limpiándose cada rato, y hasta a veces se terminará de inflamar la nariz de tantas veces que se limpia, ¿ya? Pero lo que sí podemos es garantizar que si le ponemos la epinefrina en los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que va a provocar? Va a producir vasoconstricción. Si la inflamación y el virus produjo vasodilatación, ¿no es cierto? E inflamación, y por eso bajaba el líquido por la nariz de manera persistente y molesta, le doy fenilefrina y le contraigo esos vasos y cesa la salida de líquido por la nariz en el
caso de las gripes. Si no, vamos a darnos cuenta. A ver, alguien éntrese aparte. Esto no perderá. Éntrese al Google y ubique lo que significa flucetrin, como suena, flucetrin F en gotas, flucetrin F en gotas. Perfecto, en gotas. Abra lo que dice flucetrin F gotas pediátricas. El que dice flucetrin gotas pediátricas. No, ahí no. Véale por ahí hay otro nivel de información. Ven a ver qué dice. Abajo, donde dice, vea, donde les tiene, ahí está. A ver, ah, composición, vea. Composición, hágale clic en composición, ¿ya? ¿Qué tiene las gotas? Veamos donde dice gotas. ¿Qué nomás tiene? Lea. Cetiricina, diclorhidrato, fenilefrina, clorhidrato y paracetamol. Allá. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De la fenilefrina. Allá. Estamos diciendo que tiene o no tiene un efecto local superior al efecto sistémico. Pregunto. ¿Hemos afirmado eso, sí o no? Chicos. O sea, en cuanto a su utilidad, dijimos que es más útil su efecto local como tal. Exacto. Entonces vean que cuando yo tengo niños con gripe, por eso mi especialidad es la pediatría, cuando yo tengo niños con gripe, yo cuando ya no ceden, y es muy molesto, los niños sufren mucho porque cuando les da de manera muy aguda, tienen una cantidad de secreción terrible, que ya digo, hasta se lastima la nariz de tanto limpiarles. Cojo y le doy flucetrin F, dependiendo de la edad. Y ahí le estoy dando el paracetamol, que es para la fiebre y para el dolor. La cetiricina, que es un antiinflamatorio antihistamínico. Y la fenilefrina, que es un vasoconstrictor. No sé si me hago entender. Un vasoconstrictor. Y le mejoro con esa combinación fiebre y dolor, bajo la inflamación de la mucosa de la nariz y le cierro la llave del sitio por donde estaba escapando y formándose en calidad de moco. Regresemos a la materia. A ver. No sé si llegue el mensaje, chicos. ¿Por qué es necesario e importante el estudio de la farmacología en esta forma? No sé, Jenny Valverde, ¿qué me dice? ¿Llega el mensaje o no llega? Sí, doctor. Entonces, vean, por Dios, para tener ese nivel de razonamiento que ya los médicos, digamos, y ustedes deben llegar a tener, se va paso a paso, se va construyendo poco a poco los conocimientos a partir de ciencias básicas, pasando ya de pronto a la parte bioquímica, farmacológica y luego a la clínica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, pero algún momento que alguien de ustedes recordará, y ya cuando lleguemos, porque también si eh, de pronto todavía estaremos pues en aquel entonces en la universidad como docentes, llegarán a mi rotación de pediatría. Yo les voy a decir, vea, yo les enseñé cuando estudiamos farmacología acerca de algunos fármacos adrenérgicos. Recuerden que les decía pues que inclusive son simpático-miméticos que se manejan en el ámbito exclusivo de los receptores alfa 1 y les hablé de la fenilefrina, les hablé de la etilefrina. Les hice un ejemplo de cómo la fenilefrina es considerada en la estructura de fármacos como algunos antigripales, ¿sí? Y decía, y les expliqué de que en ese caso hay tres componentes, paracetamol, cetiricina y fenilefrina. Y les decía que es para el dolor, para la fiebre,
para la inflamación y básicamente para suprimir de alguna manera o regular la secreción nasal de fruto de la infección causada por la gripe. Pero hemos ido así, miren. Entonces, la farmacología es una ciencia que requiere ir haciendo y construyendo paso a paso, construyendo, poniéndose, como se dice, pues cuando construimos una casa, primero los cimientos y después vamos edificando los demás elementos o estructuras de la vivienda. Entonces, yo les pido, por favor, reflexionen. Hagan no tanto porque de pronto pues tienen que pasar nomás o tengo que estar diciéndoles que si no me saben no van a pasar de semestre. Eso es importante, pero mucho más importante es que ustedes se terminen de convencer que el estudio no todo es memoria, porque eso no sirve para nada, porque no se acordarán nada, porque se les hace una especie de fanesca de conocimientos al ingresar, leer y repetir 1000 veces y terminan cansados y sin aprender nada. Yo he tratado en lo posible de irles guiando a través de los prerequisitos para que se ubiquen. Y a partir de eso que se supone son ciencias básicas que ustedes ya conocen, sin embargo, hemos regresado a ciencias básicas en cierta medida para poder ir demarcando el territorio o el escenario donde actúan los fármacos. Si no, acuérdense, estructura de bacteria, antibacterianos o antibióticos, estructura de virus, antivirales. Entonces, chicos, miren, por favor, vamos a tener un fin de semana, vamos a tener un fin de semana en el que yo no les exijo, bueno, la exigencia inicial es memoria. En eso no hay que hablar ni que negociar. Pero ya para poder explicarles como estoy intentando hacerles, comparativamente, razonadamente, y para que esto quede, ojalá en la mente por largo tiempo, porque esto no es que es hasta pasar farmacología. Esto es hasta cuando me termine como médico ejerciendo mi profesión, porque ya ven lo que les espera después de aprenderse los nombres de los fármacos y los componentes de los fármacos y saber qué hace cada fármaco y qué dosis se tiene que calcular para cada fármaco. O sea, vean lo que todavía tienen por delante, pero no es una cosa que nos debe preocupar demasiado, porque esto se va construyendo despacio. Pero cuando hay, lógicamente, el interés, cuando se pone de parte, pero en serio, para aprender. Yo creo que hasta ahí terminamos esta explicación de esta semana. Ya estamos avanzando, miren que ya el mes sigue, pasa y pasa y pasa, y ya la materia de farmacología del sistema nervioso la tienen. He ido explicándoles todos los elementos que se tiene que estudiar. Hemos visto una serie de videos. Es decir, yo voy a explicar estas cosas de este modo, por supuesto, pero con uno, con dos, no puedo explicarles absolutamente todos los fármacos, ¿no es cierto? Porque no alcanzaría el tiempo, pero de los más importantes sí, pero de esta manera. Así es que, de momento, por favor, estudien. Lo único que les llamo a la reflexión es para que estudien, porque si estudian, para mí me hacen el camino más fácil, porque me entienden o nos vamos a entender. Pero si hasta ahora ni atrás ni adelante, ni cuadros clasificatorios, ni mecanismos de acción, entonces ahí sí prácticamente pues estaríamos en una situación muy, muy, muy difícil. Y bueno, yo al menos por nada del mundo quisiera pues
entrar en ese tipo de dificultad. Está en sus manos, tenemos pues todavía tiempo, pero esta temporada para ustedes debe ser como para todo estudiante de medicina. Súper intenso, no hay tiempo para nada. Yo les digo, pues ni siquiera para comer había y no había tiempo que perder. No estoy diciendo dediquen solo a mi cátedra, sería absurdo. Ustedes tienen que pasar en todas las materias. Den tiempo a todas las materias. Este instante, pues, voy a, como les digo, voy a de pronto tomarles lista para poder ya retirarnos, pero como les he demostrado, aquí va a contar muchísimo para poder salir adelante. Hasta cierto punto, la voluntad que ustedes tengan. ¿Me están escuchando? Jóvenes, Sí, confírmenme. doctor. Ya, espérenme un segundito, solo me ubico con el psicoa para de una vez subir las asistencias. A ver. Bien, a ver. En la medida que van contestando, pueden ir saliendo ya de la reunión. Ya. Achiote, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Ya pueden nomás seguir saliendo, ¿no? Agualongo, Presente, doctor, buenas tardes. ¿cómo está? Buenas tardes. Álvarez, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Arequipa, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Ayala, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Barrera, Barrera Sergio, Sí está, Presente, doctor. doctor. Buenas tardes. ya. Borja, Ronnie, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Brito, Camila, Presente, doctor. Buenas tardes. Brito, Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Presente, doctor. doctor. Buenas tardes. Brito, Cristina, Presente, doctor. Buenas tardes. bueno, buenas tardes. Calvo Piña, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Campaña, Carlos, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Castro, Zoe, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Chaglia, Alexis, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Chico, Michael, Buenas tardes, doctor presente. buenas tardes. Estrada, Daniela. Estrada, Daniela. Fuentes, Pamela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. García, Derrick. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Guananga, Santiago. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guerra, Renata. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Inga, Michelle. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. La Miña, Marjorie. La Miña, Marjorie. Ella sí estaba. ¿Qué pasó? ¿Se salió? Vean si está todavía en clase. Doctor, Sí, sí. mi compañera
Estrada sí se encuentra, sino que tiene problemas con su micrófono. Ya. Lara Evelyn. Gracias. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Mano Banda, segundo. Mano Banda, segundo. Ocaña Luis. Ocaña Luis. Padilla Araceli. Aló. Ya estoy terminando. Enseguida ya rebajo Doctor, casi no se le escucha. Ay, Dios, veamos. A ver, otra vez. La Miña. Lara. ¿Me están escuchando? Presente. ¿Está Lara? Sí, doctor, aquí estoy presente. Mano Banda. Ocaña. Padilla. Padilla. Piray. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Puyugando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Kishpi. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Solano. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tubón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tustón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vallejo. Luis. Presente, doctor. Buenas tardes. Valverde Jenny. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vintimilla. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yolastegui. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guarancañay. Presente, doctor. Buenas tardes. Allá regresó. Yambay. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Yuquilema. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Zúñiga. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Nos vemos la próxima semana, por favor. Ya no les tengo que decir lo mismo, sino que les vaya muy bien y ya saben lo que tienen que hacer, porque si no, bien, que les vaya muy bien. Hasta pronto.